Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Verso 1. Dice Mateo 18, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Gracias te damos, Jehová Todopoderoso. Eres bueno, eres grande, eres nuestro Dios, nuestra vida, nuestra fuerza. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Jehová, por su amor y su misericordia. Le adoro, Jehová. Gracias. Gracias por este día que nos da para estar aquí, adorarle y exaltarle, Jehová. Gracias. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Padre, en cualquier lugar donde llegue su palabra, Jehová. Le adoramos y le exaltamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 18, verso 1 del libro de Mateo dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aleluya. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué pregunta esa, ¿verdad? Casi siempre a la gente le han hecho creer que la gente se va de aquí, de este planeta, y que van al cielo, ¿verdad? Y todo eso no, eso es un cuento. Ese es un cuento. El reino de los cielos es aquí, donde las personas tienen que entender a Jehová Dios, porque el reino de los cielos es comprender exactamente cómo es lo que Jehová Dios quiere y qué es lo que Jehová Dios hace. Por eso le preguntaban los discípulos quién es el mayor, porque los seres humanos siempre se preocupan por la jerarquía, o sea, por ver quién es el que manda, quién es la autoridad, quién es la persona que tiene la dirección. Eso es lo que las personas siempre quieren saber, y por eso ellos preguntaban quién es el mayor en el reino de los cielos. Imagínense, los seres humanos no han podido entrar al reino de los cielos. No han podido entrar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos existe esas jerarquías donde las personas pueden tener más autoridad. Pueden tener más autoridad, o sea, que ellos se imaginaban que Jesús los iba a poner en un lugar especial a ellos. Eso ellos se imaginaban. Entonces Jesús les habló de cómo es el reino de los cielos y les dijo así. El verso 2 dice, mire el capítulo 18, verso 2 dice: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Aleluya. Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miren. O sea que ya les dijo que para entrar en el reino de los cielos, tenían que volverse como los niños, ¿verdad? Tenían que volverse como niños, porque si no, la gente no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, la gente no sabe en sí qué es volverse como niño. Por eso usted mira, la vida de los niños es bonita, digamos, ¿verdad? Porque no importa dónde vivan, qué es lo que tengan, los niños con comer, dormir y tener un papá, una mamá o quien los cuide, una abuela, están felices, ¿verdad? Mientras no los maltraten y los golpeen, entonces los niños están contentos. Por eso Jesús hablaba del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se compone de personas que actúan y piensan como los niños, como dice ahí. Y por eso dice el verso 3, dice: y dijo: de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice el 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino
de los cielos. O sea, ser niño se refiere a humillarse, porque los seres humanos por lo general siempre están sufriendo. Cuando usted mira, la persona entre más madura piensa que es, entre más inteligente que la persona piensa que es, más sufre. O sea, la gente, usted la ve sufrir y usted se asusta que la gente tiene todo. Tiene casa, tiene comida, tiene ropa, tiene zapatos, tiene cama donde acostarse, donde bañarse. Todo tiene la gente, pero usted lo mira que está sufriendo. Y usted se pregunta, ¿por qué la gente sufre? Porque las personas tratan de demostrar que son personas adultas y personas que buscan el éxito, y es al contrario, ¿verdad? Porque el reino de Dios es al contrario. Los seres humanos, para poder ser felices, necesitan humillarse. Los seres humanos necesitan humillarse, y por eso la gente sufre. Porque las personas no saben cómo humillarse, sino que las personas van tomando, entre más adultos se vuelven más sabios en su propia opinión, ¿verdad? Como le pasó el ejemplo del rey Salomón, que este hombre iba madurando. Él empezó a ser rey a los 20 años. Salomón comenzó a ser rey de Israel a los 20 años. Y este hombre, a medida que iban pasando los años, él iba teniendo más conocimiento y más madurez. Pero esa madurez lo alejaba más del reino de Dios. Esa madurez lo alejaba más del reino de Dios. Y la gente hace exactamente lo mismo. Por eso es que la gente es seguidora de Salomón y cae en esa trampa que es no volverse como niño. Por eso cuando uno está pequeño, cuando uno está niño, uno, si tiene 12, 13, 10 años, uno es un poquito independiente, pero siempre depende de las personas adultas. Pero si uno es menor todavía y tiene 5 años, depende más todavía de las personas adultas. Y si está tierno, depende solo de la mamá prácticamente. Si está de pecho, depende solo de la mamá. Imagínense que así es ser niño. Ser niño es que hay escalas de ser niño también. Y por eso las personas tienen que aprender esto de ser niño. Porque ser niño es cuando nosotros aprendemos a depender de Jehová Dios. Entre más dependemos de Jehová Dios, entonces somos más niños. Somos más niños, ¿verdad? Porque la gente a veces, como me decían varias personas hoy, ¿verdad? A veces a usted lo miro como mi papá, dice, ¿verdad? Y supiera la gente que mi corazón es como el de un niño, pues. O sea que yo dependo absolutamente de Jehová Dios. Dependo absolutamente de Jehová Dios. Porque las personas no saben que en el reino de Dios uno tiene que humillarse como un niño. Tiene que depender más y más. Por eso usted mire, cuando uno es pequeño, cuando uno nace naturalmente, uno depende de la mamá cuando depende del pecho. Después depende de la comida, de la leche que le dan, y después va dependiendo ya de cosas, de cómo bañarse, aprender a bañarse, y va aprendiendo a arreglarse, a vestirse, a desvestirse, a acostarse, a levantarse. Toda esa madurez que va adquiriendo como niño uno, eso lo va alejando de la dependencia, oiga bien, de la dependencia de los adultos. Y llega uno a la edad adulta. Y hay gente que usted va a ver que llega a una edad adulta y es bien dependiente de los demás. Hay gente que depende de que le estén haciendo comida, que le estén haciendo fresco, que le estén haciendo remedios, que lo estén sobando, que le estén hurgando el pelo, que estén en todo eso. O sea, las personas llegan a una edad adulta y siempre están dependiendo, pero de las personas. Y el reino de Dios es al revés. Uno va dependiendo menos y menos de las personas hasta que depende de Jehová Dios. Hasta que depende de Jehová Dios. Y eso es lo que lo hace ser grande en el reino de los cielos. Por eso
Jesús, cuando le preguntaron los discípulos, vuelvo otra vez al verso 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está, ¿eh? O sea, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, cuando usted mira que no puede depender mucho de las personas, porque los seres humanos, por ejemplo, tienen celos, tienen envidias, tienen conflictos, tienen enojo, tienen orgullo, entonces se le hace difícil depender de las personas. Porque cuando uno se casa, por ejemplo, uno depende bastante de la esposa, bastante de la esposa, y la gente adulta depende de los hijos. Y si los hijos tienen enojo, tienen celos, envidia y todo eso, entonces hay una relación bien difícil. Hay una relación bien difícil entre los padres y los hijos, entre el hombre y la mujer, y por eso es que los seres humanos se terminan fácilmente, y en el reino de Dios no. Porque Jesús, por ejemplo, sabe que la gente depende de las riquezas. Como el joven rico que llegó y le dijo: yo quiero vivir en el reino de los cielos, le dijo. Entonces le dijo: bueno, tú tienes un problema. Le dijo: vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. O sea, la dependencia del dinero lo hacía a él creer que él era una persona adulta y que era una persona que podía vivir y que era inteligente. Y no es así. Y por eso es que Jesús llega hasta el extremo de decir que el que no renuncia a padre, madre, mujer, hijos, todo, o sea, independizarse de las personas, es lo que lo hace a usted depender más de Jehová, Dios. Porque los seres humanos no tienen una conducta excelente. Los seres humanos por eso dependen de los medicamentos cuando se enferman. Imagínense, la mayoría de la humanidad, si se enferma, va corriendo a depender de los medicamentos y se le hace difícil depender de Jehová. Y esa dependencia de Jehová es lo que nos hace niños a nosotros. Como cuando el niño está en el vientre de la madre, ahí nadie lo puede cuidar, ni nadie le puede colocar los miembros de su cuerpo, los órganos dentro, el hígado, el estómago, el corazón, las arterias, los nervios, todas esas cosas. Quien se encarga de hacer eso es Jehová, Dios. Y por eso la dependencia de Jehová, Dios, tiene escalas. Hay gente que depende poco de Jehová, Dios, ¿verdad? Hay gente que depende, sino que son sabios y en su propia inteligencia. Y entonces las personas, a veces la vida es bien difícil. Es bien difícil, porque en el reino de Dios uno tiene que entender que entre más depende de Jehová Dios, uno se va humillando. Por eso a la gente aquí se le enseña la humildad, para que las personas aprendan a depender cada vez más de Jehová Dios. Porque si la persona no se humilla, entonces la persona va a depender de los demás, del dinero que tiene, y va a depender de los medicamentos, de los doctores y todo eso. Entonces, toda esa dependencia es lo que lo hace que la persona se le haga difícil tener esa comunión con Jehová Dios. Por eso es que cuesta. Por eso la palabra habla aquí en el libro de Proverbios capítulo 3. Mire cómo dice Proverbios capítulo 3. Este proverbio nos habla, dice aquí, nos habla como hijos. Por ejemplo, dice, capítulo 3, verso 1, hijo mío, dice, no te olvides de mi palabra. Ahí está, mire. Digamos, la gente que no depende de Jehová Dios casi no tiene interés en la palabra. Casi no le interesa la palabra. Por eso usted va a ver que la gente es cristiana, pero no depende de Jehová Dios. Y entonces eso se le dificulta, porque la persona cuando ya está enferma o se siente mal, se siente deprimida, no haya qué hacer. No sabe qué hacer. Pero si oye la palabra, la persona sí sabe qué hacer.
sí sabe cómo resolver sus problemas. Y por eso dice el capítulo 3, verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice ahí, aunque es la palabra, nada más que ellos a la palabra le decían mi ley. Mi ley, o sea, la ley le decían, no se refería a los 10 mandamientos, sino a toda la palabra, a toda la palabra. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está, mire. O sea, explicando cómo uno depende de Jehová Dios. Por eso usted tiene que aprender a depender de Jehová Dios cada día, para que su vida sea más, como dicen, más segura. Su vida va a depender de Jehová Dios. Entonces dice, el verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí está, ¿sí? O sea, la gente dice, yo quiero vivir bastante. Pero si usted depende de su familia, de los doctores, de la policía, de cámaras de televisión y todo ese montón de cosas, que la gente le tiene miedo a todo. La gente depende de la comida que come, depende de un montón de cosas. Y esos son temores que la gente tiene. ¿Por qué los tiene? Porque maduró, alcanzó una madurez personal, una formación que es una formación que la dan en Babilonia, que la persona la vuelven sabio en su propia opinión. Entonces, por eso dice que si uno se acuerda de la palabra, uno está siempre pendiente de la palabra, entonces uno tiene largura de días. Por eso vuelvo a leerle el capítulo 3, verso 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde mi palabra. Y dice el verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí está, mire. Entonces, ¿cómo es que aumenta uno el tiempo para vivir? Entre más depende de Jehová Dios, usted va a vivir más. Entre menos depende de Jehová Dios, usted vive menos. Así es este misterio. Entonces usted tiene que aprender esos detalles, porque el reino de Dios así funciona. Por eso explicar el reino de Dios, Jesús lo explicaba en parábolas para que la gente lo entendiera, y aún así se le hacía difícil. Pero aquí tenemos todo el tiempo del universo para poderle explicar a usted cómo usted puede vivir o cómo usted no quiere vivir. Porque usted sabe, si usted depende de las cosas, de su familia, de los medicamentos, si usted depende de todas esas cosas, usted tiene que saber, es porque usted no ha aprendido a humillarse. Y la palabra le ayuda a humillarse. Y por eso dice el verso 3, mire que dice el capítulo 3, verso 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Sí? O sea, nunca se aparte usted de servir, nunca deje de servir. Usted siempre póngase a servir, póngase a dar. Jesús decía, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si usted deja de, por ejemplo, de servir, entonces usted va a aprender a guardar, a cuidar, y se vuelve avariento, y esa avaricia le va a producir dolor, le va a producir mareos, un montón de enfermedades, malestares, angustias, enojos, le produce. Pero si usted deja la misericordia y la palabra, por eso dice, nunca se aparten dice el 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Por eso Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, para depender de Jehová Dios, la palabra es muy importante en todo momento. Si usted quiere depender de Jehová Dios, usted va a oír la palabra. Pero si usted no va a depender de Jehová Dios, usted va a andar trabajando normalmente como cualquier ser humano, pero no va a poder depender de Jehová Dios. Entonces mire cómo lo va llevando, y dice el verso 3, es tan importante depender de la palabra. Mire cómo dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. O sea, le da a entender que la palabra es más importante de lo que usted se imagina.
Por eso habían dos hermanas, una le daba importancia a la palabra y la otra no, que eran Marta y María. Y Marta estaba enferma, Marta se sentía mal, se sentía como angustiada. Marta se sentía enferma y no sabía por qué. Y María no, María estaba tranquila, estaba sumamente tranquila. Entonces Marta se revolvió porque estaba enferma, se revolvió a regañar a Jesús y a María. Y Jesús, cuando ella le reclamó a Jesús, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Era lo que estaba haciendo María. Escuchaba la palabra de Jesús. Eso era, sí era necesario. Pero lo que estaba haciendo Marta no era necesario. Lo que hacía María sí era necesario. Como dice aquí, la palabra es necesaria. Como dice el verso 4, mire como dice el verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Mire, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está, ¿eh? Entonces usted va a ver que usted es una persona con mucha gracia. Porque la gente a veces se pone a estudiar y lo que hace es adquirir orgullo y comete ese grave error porque la gente lo ven como altivos, ven altanera a la persona y no se dan cuenta que lo que están es cayendo en una trampa donde cayó Salomón, que es ser sabio en su propia opinión. Y por eso dice el 4 y el 5, dice: hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿qué le dice la palabra? Confía en Jehová con todo su corazón. Eso es el reino de Dios. Para eso se ocupa la humildad, para depender de Jehová Dios. Digamos, usted tiene confianza. Si usted se enferma, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que saber que usted acude a lo que le tiene confianza. Sí. ¿Usted a dónde va a acudir? Va a acudir donde el doctor, va a acudir donde el brujo, va a acudir donde su familia, va a acudir donde alguien que le ayude. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama la dependencia y ser sabio en su propia opinión. Ahí está. Miren, no te apoyes, miren, no te apoyes en tu propia prudencia, dice ahí. Miren. O sea, ese es el gran problema de la gente, que los seres humanos se educan, se independizan. Pero ¿qué sucede? Dependen de sí mismos, son sabios en su propia opinión. Por eso aquel hombre quería vivir. El joven rico, cuando se le acercó a Jesús, le dijo: yo quiero vivir. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús sabía que aquel tenía problemas porque tenía muchas riquezas. Y eso es difícil, que la gente que tiene riquezas está acostumbrado a resolver los problemas, pero así, rápido, con dinero. Entonces esa persona se le hace más difícil depender de Jehová Dios. Por eso que el joven, cuando Jesús le dijo: vaya pues, no vas a depender de lo que tenés y vas a depender de mí. Entonces dice que aquel hombre se fue triste, porque se afligió por la palabra, porque tenía muchas posesiones. Y depender de las cosas, eso se llama ser sabio en su propia opinión. Cuando uno depende de su inteligencia, de su astucia, de su capacidad, eso se llama ser sabio en su propia opinión. O sea, ser tu propia prudencia, como dice ahí. Entonces, cuando uno no puede depender de Jehová Dios, entonces tiene problemas. Tiene problemas. Y por eso usted tiene que entender por qué es tan importante humillarse y oír la palabra.
Eso es importante. Por eso la palabra siempre está hablando de sí misma, diciéndole: no te olvides de mi palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Y la gente eso no le da importancia. Si usted va a dormir, hay gente que tiene que tomar medicamentos para dormir. Otros tienen que tomarse un vaso con leche para dormir. Sí. Pero si usted depende de Jehová, solo dice Jehová y se duerme. O sea, esa es la gran diferencia. Que depender de Jehová, eso es un trabajo de humillarse, como Jesús dijo. ¿Quién es más grande en el reino de Dios? ¿Quién tiene más entendimiento en el reino de Dios? El que se humille. O sea, en el reino de Dios, la persona que más depende de Jehová Dios, ese es más importante. Ese es más importante en el reino de Dios. No es que tenga tantos años de ser cristiano. No. Depende de la humildad que la persona adquiere. Y entonces dice ya aquí en el verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, esa es la meta. Cuando usted está aquí, usted se pregunta: ¿cuál es el objetivo principal aquí? Es confiar en Jehová totalmente. Esa es la meta. Este texto yo lo leí hace como 30, 40 años. Lo estudiaba y miraba que ahí había un gran problema, porque los seres humanos no dependen de Jehová Dios. La mayoría de la gente depende de su familia, de lo que tiene, de una cuenta en el banco, de una tarjeta de crédito o de alguna cosa que tenga la persona, y eso es un gran problema. Por eso es que, como dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, entonces dice el verso 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está. Mira. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que usted tiene que, si usted es humilde, usted va a ver que su trabajo, quien se lo dio fue Jehová, o quien le da algo, quien le da la comida a uno es Jehová. Jehová le da la comida a uno. Cuando yo nací, yo no planifiqué cómo iba a crecer yo hasta llegar a los 15 años. Yo no planeé nada de eso. Pero como era un niño, dependía absolutamente de Jehová Dios. Sí. Dependía absolutamente de Jehová Dios. Yo no tuve que planear nada. Jehová me puso las personas adecuadas, aunque a mí nunca me dieron pecho, como me decía mi mamá: a vos no te di nada, me decía, ¿verdad? No te di nada. O sea que a mí me destetaron desde que nací. No me destetaron a los 8 años, como a Isaac. No, a mí desde que nací. Por eso miraba extraño todo. Miraba que la conducta de la gente era bien diferente a la mía. Yo decía: Dios, ¿por qué yo soy diferente a los demás? ¿Verdad? Qué extraño esto. Y por eso aprendí a buscar a Jehová desde muy temprano. Y Jehová me llamó para que le buscara. Y yo cuando miro a la gente adulta, cómo depende exagerado de los demás, me da pesar a mí, sinceramente. Yo digo: Dios, esta gente cuando la angustia los agarra, no los suelta. Porque estar sin depender de las personas o de los demás, eso es una gran, como dicen, una gran tarea. Ese es un gran privilegio, depender de Jehová. Oiga bien, depender de Jehová es un privilegio. Y todos estos capítulos hablan de ese trabajo. Y mire cómo dice el verso 6, dice: ve, Jehová es el que nos da todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, que Él mismo hace que las cosas le salgan fáciles. Sí. Jehová es el que hace que a usted le salgan las cosas fáciles. Sí. Jehová es el que hace eso. Entonces vuelve a repetir el verso 7. Mire, le está explicando por qué se sufre y por qué es tan corta la vida de la gente. Dice el verso 7: no seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová. Mire, ahí está. Quiere decir, humíllate a Jehová. Uno lo que tiene que evitar es demostrar que es inteligente y que sabe bastante y que tiene autoridad. Uno tiene que evitar esas cosas porque eso demuestra que es sabio en su propia opinión. Cuando usted mira que la gente habla y se riega y se riega y se riega, y usted dice verdaderamente la gente no sabe que uno tiene que evitar eso. Por eso dice, ve, no seas sabio, dice el verso 7, en tu propia opinión. Mire, ahí está. Ese es el gran error. Ahí cayeron estos hombres como Salomón. Que la gente, cuando yo comencé a ser cristiano, yo miraba que los líderes hablaban grandezas de Salomón y de Pablo. Y yo decía que ¿por qué estos hombres no hablaban de Jesucristo? Sí. Había un hombre muy sabio que se llamaba el hermano Pablo, que tenía un programa pequeñito que me encantaba oírlo. Y decía, desde que yo era niño lo oía, porque lo ponían en la voz evangélica. Y yo lo oía y decía un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión para la vida diaria. Escúchala en la voz del hermano Pablo. Yo me sabía de memoria todo lo que aquel hombre enseñaba. Me lo sabía de memoria. Yo decía, Dios, pero Jehová me iba enseñando en mi niñez de que él no hablaba de Jesucristo. Él hablaba de la familia. O sea, era un hombre que adoraba la familia. Mire, un hombre bien consagrado a su familia. Un hombre muy respetuoso. Y amaba a su familia. Un hombre que hablaba muy bonito. Y así fui conociendo un montón de líderes cristianos que hablaban de todo. Hablaban del Apocalipsis, hablaban de revelaciones, hablaban de profecías, otros hablaban de demonología, pero no hablaban de Jesucristo. Y yo había leído que Jesucristo decía que lo que uno tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón para que su alma no sufra. Y es lo mismo que le dice este capítulo 3. Que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mira, le está diciendo, no, que uno no tiene que ser astuto. Si uno es astuto, solo va a sufrir. Y la vida es corta. La vida es corta si uno se las tira de inteligente y que anda demostrando a los demás que uno es buen cristiano. Eso es falso, hermano. Eso se llama ser sabio en su propia opinión. Y por eso es que yo conocí un montón de evangelistas desde que era niño, porque mi mamá me llevaba a las campañas. E iba a ver, iba a los milagros y me metía en medio de los enfermos así a ver quién se sanaba. Quería ver a alguien de verdad que se levantara y que mirara yo el milagro. O que me tocaran a mí, que me quitaran la angustia. Yo entraba así, mira, en medio de los enfermos y los quedaba viendo a todos. Y miraba cómo los botaban así. Pero yo miraba que no me tocaban a mí, ¿sí? Ni se me acercaban a mí para nada, decía yo. Y es que Jehová me estaba enseñando de que los hombres caen en esa trampa de seguir a Salomón, de seguir a Pablo, de seguir a Pedro, que los seres humanos se vuelven sabios en su propia opinión. Y en el reino de Dios es lo contrario. En el reino de Dios, una persona que se va consagrando, usted le va viendo la humildad. Una humildad enorme, hermano. Una humildad, una persona del reino de Dios, usted le va viendo una humildad cuando habla. Y usted mira, dice, esta persona está entrando en el trabajo de Jehová Dios. Porque eso es todo. Mire, todo este capítulo le está diciendo eso. Y mire, le voy a seguir leyendo en el verso 8, dice, el 7 y 8 seguidos, dice, mire, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Temer a Jehová quiere decir humillarse a Jehová, que es lo mismo que decía Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso se llama temer el nombre de Jehová, santificar el nombre de Jehová. Y dice, teme a Jehová y apártate del mal. Miren, esa ansiedad que tiene la gente por querer ser el primero o ser el mejor, el más exitoso, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está, ¿eh?
La gente no se esfuerza por ser humilde, hermano. La gente se esfuerza porque los demás lo miren, sí. Porque los demás lo admiren. Porque los demás digan, esta persona es consagrada. Eso yo lo he visto por años. Yo decía, Dios, ¿por qué los seres humanos no entienden que sí? ¿Quién quiere ser mayor en el reino de los cielos? Decían los discípulos, ¿quién es el mayor? Y Jesús les dijo, mire, el que se humille como este niño, dijo. Imagínense que hay escalas de ser niño también. Usted puede ser un niño de 12 años, de 13, de 15. Y puede ser un niño de 9, de 8, de 3 años. Y un recién nacido puede ser usted. ¿Qué le parece? Por eso es que la palabra habla de esos niveles de consagración. Mire cómo dice, y por eso solo le voy a leer esto, y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Sí? Por eso es que usted va a ver ya aquí en el libro de Isaías, mire cómo dice, ¿ve? Isaías capítulo 11, mire cómo dice, ¿ve? Dice Isaías capítulo 11, verso 6. Mire cómo es el reino de los cielos, explicado aquí. Y mire cómo dice, ¿ve? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y mire cómo dice, y un niño los pastoreará. ¿Qué le parece? Solo una persona que se humilla como niño puede ser pastor. Sí. Solo una persona que se humilla como niño puede ser pastor. ¿Qué le parece? Si no es humilde como niño. Por eso cuando Jehová me llevó a conocer ese montón de evangelistas, mire, yo conocí pastores, evangelistas y un montón de gente. Y escuchaba en las emisoras en onda corta que venían desde Los Ángeles, California, desde Europa, unas emisoras de Holanda que venían en español y yo las oía. ¿Qué piensa esta gente? Decía yo. ¿Qué piensa? Y Jehová me estaba enseñando de que los hombres no se humillan. Los hombres no saben qué es humillarse. No se vuelven como niños. O sea, no aprenden a depender de Jehová Dios, sino que se vuelven dependientes de sí mismo. Por eso la gente trabaja, ahorra dinero, lo guarda para depender del dinero y no de Dios, no de Jehová Dios. Por eso usted mira, la gente cree que está en una crisis y la gente tal vez tiene todo. La gente no le falta nada, pero usted lo ve totalmente infeliz, porque ninguna cosa que usted dependa le va a satisfacer. Ninguna cosa ni nadie le va a satisfacer a usted. Lo que le va a satisfacer a usted es depender de todo su corazón de Jehová. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso de depender de Jehová, eso es hermoso. Y mire, un niño los pastoreará. Y dice el verso 8, pero mire el verso 8, mire cómo dice, mire cómo está otra escala más alta. Por eso el que ya es más dependiente de Jehová dice, y el niño de pecho jugará sobre la caverna de las pid. Ahí está, mire. O sea, entre más depende de Dios como un niño de pecho, puede manejar hasta las serpientes. ¿Qué le parece? ¿Ah? Por eso es que no le da miedo la muerte, no le da miedo nada, porque sabe que puede manejar cualquier cosa. No le tiene miedo a las enfermedades, no le tiene miedo a la muerte, porque depende más de Jehová. O sea, humillarse quiere decir depender más y más de Jehová y no de los demás. Eso es lo que se llama humillarse. Y por eso Jesús decía, el que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y eso es lo que usted tiene que ir aprendiendo.
de que ser humilde es importante y que una persona que es humilde es una persona consagrada. Una persona que no es humilde no es consagrada. No es consagrada. Y por eso dice el verso 8 otra vez, mire cómo dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ahí está. ¿Qué le parece? Ahí puede ver que por qué la gente no puede vivir. La gente no puede vivir, mi hermano. Por eso dice aquí en el capítulo 28, mire, verso 9, dice de Isaías 28, 9. Por eso yo antes creía que la gente iba a entender la palabra. Y no, hermano. Ese es el gran problema que uno ha visto, que la mayoría no puede entender la palabra porque depende de otras cosas externas. Se le hace difícil depender de Jehová a la gente, hermano. Es increíble, sí. Se le hace difícil. Entonces dice el capítulo 28, verso 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A mí? ¿A quién se le va a enseñar este evangelio? ¿A quién se le va a enseñar? ¿Quién va a entender este evangelio? Mire, ¿quién lo va a entender? Dice el verso 9: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Ahí está, mire. Por eso cuando mi mamá me decía: no, si yo a vos no te di nada de leche, me decía. A mí me daban cualquier cosa que tuviera agua. Sí, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Por eso yo quería unas cabras que llegaban todos los días ahí al mi barrio en la mañana. Antes no era como que llegaba la zula, no. Antes llegaban las cabras en la mañana, mire, y le daban la leche a uno de ahí de las cabras. Sí, así le daban la leche a uno. Sí, y yo decía: Dios, qué cabra más calidad, porque me gustaba la leche de las cabras a mí. Entonces, cuando usted depende de su familia y de las cosas que tiene, eso es lo que le hace difícil a usted vivir más tiempo. Por eso la gente que es bien dependiente, ¿cómo le dicen? Tiene mamitis, es neneco. Ajá, neneco, mami, rascame la espalda. Mami, hace esto. Cuando uno mira, mire, yo he visto hombres adultos diciéndole a la mujer: sóbame los pies. No le dicen los pies, las patas, porque no tienen pies, tienen patas. Mire, que son tan dependientes. Y dice uno: esta gente con una gripe se mueren. Sí, con una gripe. Mire, la gente que no ha sido destetada, uno la mira tan frágil, tan débil. Sí, que uno se asombra, dice: Dios, Jehová. Mire, Jehová es bueno conmigo. Yo siempre decía que mi mamá me dijera que me amaba, pero ella nunca me pudo decir eso. Yo siempre le decía a Dios que encontrara una mujer que me dijera que me amara. Eso va a ser una cosa bonita, decía yo. Y mire, ya adulto, ya Dios me enseñó. Y ahora sí puedo ver, digo, que hay personas que me dicen que me aman, ¿verdad? Aunque no es exactamente como uno quisiera, pero uno experimenta otras cosas, hermano. Porque Jehová me enseñó a depender de Él. Me enseñó a depender de Él. ¿Y por qué? Por eso yo decía que ¿por qué los demás no pueden entender esta Biblia? Y es que los hombres son bien nenecos, hermano. Sí. Hasta los presidentes, usted lo va a ver. Había un presidente en Estados Unidos que se llama el presidente Clinton. Mire, la mamá y la nana era la mujer, sí. Y casi lo corre de la casa por andar de enamorado, sí. Sí. Yo miraba que el hombre decía: ¿cómo este hombre, siendo presidente de los Estados Unidos, es tan dependiente de esa mujer? Decía yo. Y aquella mujer, mire, ahí está, que la querían poner de comandanta. Sí. Yo decía: Dios, esto de depender de usted es una ciencia. Yo pensaba que era una cosa simple.
porque uno se va humillando. Por eso le explico, hay niveles de humildad. Hay niveles, y hay gente que no tiene nada de humildad. Nada. Usted lo oye hablar, que andan demostrando que son un Salomón, pues. Son un Salomón. Le ganan a todo el mundo, sí. Sí, porque la gente a veces se pone a alegar y se pone a alegar. Y hoy hay gente que me pone a alegar. Hay gente que yo le tengo un poco de confianza y de repente se pone a alegar y yo les digo, no, si usted está con la peor persona que usted ha conocido. Yo me humillo para zafarme, como dice Proverbios, que uno tiene que humillarse para zafarse de esta gente que es así trabada. Porque la gente que no es humilde es trabada, hermano. Es trabada, es loca, pues. La gente que no es humilde. Y por eso yo siempre le doy gracias a Jehová Dios por las personas, por las mujeres que Dios le ha puesto, como dice, misericordia hacia mí. Yo le digo, Jehová, gracias por estas personas. Y digo, Dios, ¿cómo estas mujeres pueden tener misericordia de mí? Y Jehová me dice, yo hago esa obra. Sí. Y yo digo, Dios, gracias. ¿Entiende? ¿Cómo la misericordia de Jehová está ahí? O sea, yo no dependo de nada más que de Jehová. Y Jehová tiene misericordia y dice, mira, esta persona te sirve en esto, esta persona te sirve en esto, esta persona te sirve en esto. Sí. Y por eso hay unas que tienen un poquito de luz y me dicen, niño, ¿cómo está? ¿Verdad? Y cosas así, y no saben por qué me dicen eso. ¿Sí? Porque uno se humilla a lo sumo, como dice la palabra. O sea que algunas, como dicen, tienen su buen sentido y dicen verdaderamente, ¿por qué tenemos que tratar bien a este hombre? Y no saben por qué. Porque así era Jehová con Jacob. Fíjese que Jacob le dijo al suegro, Jehová le dijo en la noche, mira, cuidadito me le ladras a aquel hombre, le dijo, ¿verdad? Cuidadito me le ladras a Jacob, le dijo, porque Jacob era como un niño, hermano. Porque dependía de Jehová. Se fue a dormir al monte y después se fue para donde unos primos allá. Se fue, Jacob. Y después se regresó porque el tío lo perseguía, lo hostigaba, porque como dice, depender de las personas que no conocen a Jehová Dios, eso es triste, hermano, porque la gente siempre quiere pelear, siempre quiere discutir, siempre quieren alegar, siempre tienen problemas y usted se asusta. Y aquí uno no puede tener problemas porque uno se humilla por eso. Por eso entre más se depende de Dios, más se depende del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo le decía a Dios, ¿cómo se va a hacer todo este trabajo, toda esta obra? Y mire cómo dice en el libro de Zacarías, por eso esta obra funciona así. Como una obra hecha por personas humildes. Sí. Aquí las personas humildes son muy importantes. Las personas que se humillan y que hablan con mucho respeto son bien importantes. Pero si no se humilla es difícil. ¿Por qué? Por eso dice aquí, capítulo 4 del libro de Zacarías, verso 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel quiere decir sacado de Babilonia. Quiere decir, cuando uno lo sacan de Babilonia es cuando lo destetan a uno y uno depende de Jehová Dios. Por eso a mí me encanta la gente que no tiene de quién depender y queda haciéndole así, ¿verdad? Me encanta, pero digo yo, si es inteligente se va a humillar, si no es inteligente no se va a humillar. Y entonces eso es todo. Y mire cómo dice, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, entonces, todo este evangelio, mire, yo no hago nada, yo solo tengo que predicar. Pero la palabra la mueve el Espíritu Santo. La mueve por medio de personas como ustedes, algunos de ustedes que trabajan en eso, en mover esta palabra, en mover ese nombre. O sea, es el Espíritu de Jehová el que le motiva a usted. Y por eso dice, ¿cómo es que se va a vencer todo? No es con espada ni con ejércitos. No, uno se imagina que tiene que tener las mejores respaldos aquí. No, hermano, solo necesitamos un poco de gente humilde.
Eso es todo. Y después el Espíritu Santo hace todo, mi hermano. Sí. El Espíritu Santo, el hermoso Espíritu de Jehová Dios. Por eso mire cómo habla del Espíritu de Dios aquí en el capítulo 2 del libro de Isaías. Mire cómo dice. Capítulo 2, porque todo lo va a hacer el Espíritu de Jehová. Todo lo va a hacer el Espíritu de Jehová nuestro Dios. Capítulo 2 dice: dice el verso 1, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Mire, o sea, el fin, como se le dice, ¿ve? Lo postrero de los tiempos, el fin, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de todos los montes. O sea, esto es lo más importante que hay. Este conocimiento es lo más importante que hay en el planeta. ¿Ah? ¿Quién va a pelear contra la muerte? Mire, los científicos gastan millones en esos viajes espaciales solo para conseguir cómo sanarse de una sola enfermedad. Y usted con Jehová, si usted depende de Jehová, si usted se humilla como niño, usted se va a sanar de todo. Sí, de todo se sana. Y por eso dice que la casa de Jehová, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Mire, así es para todo el mundo este evangelio. Y dice el verso: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión viene la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire, ahí está. O sea, la palabra, la ley es ese nombre, y la palabra de Jehová. Fíjese bien qué par de cosas tan interesantes. La ley y la de Jerusalén, mire, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Ahí está, mire, ya la gente ya va hay que quitarle esa ladradera a los chuchos, como se dice, ¿verdad? O sea, esa gente que alega y pelea y discute, dígale: ya no ladres. Si usted es humilde y tenga valor, y decirle a la gente enojada: ya no ladre, compa, dígale, ¿verdad? Ya no ladre, ya no ladre. La gente que alega son chuchos, sí, porque no se humillan. Y entonces dice, mire, y por eso dice: juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Sí? Ya no van a haber guerras. Ya no van a haber guerras. Las guerras las hacen los tontos, hermano. Las hacen los tontos las guerras. Por eso vamos, ¿cómo funciona esto? Mire el capítulo 11 ahora del mismo libro de Isaías, verso 1, dice, capítulo 11, verso 1. Mire qué interesante. Por eso es que todo esto se hace con el espíritu de Jah. Ese espíritu que usted mire, ese nombre, eso es lo que se ve del gran espíritu que se llama Jah. Porque no es con espada. Nosotros no tenemos un respaldo de montón de instituciones. No es Jehová. Es Jehová que toca a cada persona. El que es humilde le va sirviendo, le va sirviendo y le va sirviendo y le va sirviendo. Y entre más se humilla, más le sirve. Y el que ya se humilla bastante ya no le tiene miedo a nada, ni a la muerte, ni a las PID, como dice ahí. Pero si usted no es humilde, usted le tiene miedo hasta que otro esté volteando la ver y que es que me miran vos a mí, ¿eh? Sí, hasta eso le va a dar miedo. Hasta una hoja que se caiga le va a dar miedo. Sí, así es cuando no se es humilde. Y mire cómo dice, ve el capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, Jehová quiere decir.
Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí está, es con el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, mire, o sea, de pura humildad, de inteligencia, mire, o sea, apartarse de eso de ser sabio en su propia opinión, apartar el orgullo. Todo eso se tiene que quitar de uno, ¿sí? Espíritu de consejo, mire, o sea, es dirigido, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De poder, mire, Él nos da paz. El poder está en la paz y en el amor. El poder está en la paz y el amor. Por eso dice, busca la paz y síguela. Jehová bendecirá a su pueblo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ese es el poder. Y por eso dice consejo y de poder, espíritu de conocimiento, mire, o sea, de amor perfecto. ¿Qué le parece? Y de temor de Jehová, o sea, una humillación absoluta. ¿Mire? Temor de Jehová. Y dice el 3, mire cómo es de grande esto del conocimiento de Dios. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Ahí está. O sea, la gente no sabe lo importante, la ciencia que tiene aprender a humillarse, que es lo que se llama el temor de Jehová. Si usted se esfuerza por humillarse, usted no va a sufrir. Pero si usted es una persona que sabe en su propia opinión, usted es una persona que nada de este planeta lo va a hacer sentir bien. Nada. Pero cuando usted se humilla y es humilde, le digo que eso es maravilloso. El Espíritu de Jehová lo protege a uno de todo, de la muerte, de las enfermedades, de todo. Pero uno se humilla a ese espíritu y por eso dice, mire, el verso 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Mire, solo es la palabra, eso es todo. Solo es la palabra. Con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está. O sea, el impío solo necesita la palabra con el espíritu para ponerlo quieto, sí. Por eso yo le digo a la gente que tiene problemas, ore por los demás. Ore. El Espíritu de Dios va a salir. Si usted es humilde, va a salir y va a amarrar cualquier chucho, se lo amarra, sí. Cualquier animal, por fiero que sea, usted puede jugar con la serpiente y no le hace nada, sí. No le hace nada y va a ver la muerte, que la muerte solo es un temor nada más, que invade a las personas que no buscan la humildad, sí, ni les interesa la palabra. Eso es, y por eso dice el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y dice el 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está, ¿eh? Entonces lo lleva hasta que se hace como niño. Y por eso Jesús decía, el que no se haga como niño no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Por eso usted tiene que entender eso que es ser niño. Por eso cuando usted oye hablar a la gente, usted sabe si es un chucho o es un niño. Sí, ¿verdad? Usted solo oye hablar y como Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos. Te exaltamos, maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad es para siempre, todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos. Gracias, gracias que nos permite estar aquí, Padre, por esa misericordia hacia nosotros. Bendiga a mis hermanos y a las personas que escuchan su palabra, todopoderoso. Le adoro, Jehová, por